Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Em, bueno, vamos a esperar que empiecen a entrar todos. Me estuvieron diciendo por el grupo de WhatsApp que estuvieron teniendo algunos inconvenientes o algunas dificultades para hacer el trabajo práctico de valoración, así que voy a esperar que vayan entrando las personas bueno, que me dijeron que íbamos a ver ahora en la clase las consultas, así empezamos con eso porque, bueno, el contenido de hoy es más cortito, así que no hay problema y es fácil. Eh, También tiene un poco de repaso y, o sea, no es complicado, no es un tema tampoco que tengan que hacer ningún trabajo, así que vamos a empezar con el repaso de lo que fueron las últimas clases de valoración, que no están los trabajos prácticos. Así que bueno, si alguno, Gastón o Noelia, de los que están acá, quieren ir empezando con el tema de las dudas, así lo vamos viendo y después empezamos directamente con la clase, mejor. Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿cómo Eh, va? yo, por ejemplo, últimamente andaba con unos trabajos laborales, por eso no me andaba conectando, pero tenía los videos, ¿cómo es?, de la plataforma, ¿viste? Y Ujú. andaba viendo y el trabajo no le entendí mucho cómo hacer, tipo, la matemática, por decirlo así. No le encontré la vuelta. Y le pregunté a un amigo que tengo aduanero, ¿viste? Y me explicó por arriba porque dijo que eso es muy básico, por decirlo, para él que no se acordaba. Entonces, para aprovechar la oportunidad acá, Sí, tipo, sí. A ver, obviamente para alguien que trabaja eso, pero bueno, sabe por eso. estamos aprendiendo nosotros de cero, entonces Exacto, por eso. hay que aprenderlo. Así que, pero ¿tuviste la oportunidad de ver los ejercicios? ¿Te sale una duda puntual o directamente no entendés la mecánica de cómo hacerlo? No entiendo la mecánica. Y eso Ok, que vi los videos y no entendía. ok. Bueno, em, los ambos trabajos prácticos son, digamos, basados en los ejemplos que vimos al final de las clases, ¿no? O sea, no Ujú, sale nada extraño de eso. Cambian los números, obviamente. ujú, Después, la mecánica para hacer el trabajo de IMPO y de EXPO son totalmente distintas. Eso porque tanto para IMPO como para EXPO, Argentina particularmente toma distintas formas de realizar la valoración. Para IMPO, lo que vale es siempre llegar al Incoterm CIF, ujú. que es, digamos, nuestra meta. Por eso les pedí que repasen Incoterms, porque a veces las operaciones en general no están cotizadas en el Incoterm que usamos para valorar, sino que están en un Network, en un FOB o en uno más arriba. Entonces hay que saber qué conceptos, primero y principal, lleva cada Incoterm para poder restar o sumar y llegar a lo que necesitamos. Eh, Después, eh, más que nada, el de Expo, que es como un poco más mecánico, eh, hay que, las fórmulas que está cuando expliqué, digamos, la clase, Sí, que lo pueden sacar ahí, tienen que ir reemplazándolas con los números de los conceptos que están en los ejercicios. O sea, es, ahora lo vamos a ver en los trabajos prácticos, más que nada el Expo, para que vean digamos, la estructura más que nada. Por ahí hay algo del Expo que sí estoy segura que tal vez no lo hayan sacado, o por ahí sí,
pero nada, se los digo porque cuando se los explique van a decir, ah, era por este lado, pero digamos que no, son sumas y restas, ¿sí? No hay Ujú. nada extraño. El tema es que hay que saber qué concepto corresponde a cada línea de la estructura de la cuenta, porque es la misma que está en el, o sea, lo puedes tomar el PowerPoint, donde te dice FOB casillero, insumos importados, entonces vos después tenés que ir al ejercicio y ver qué valor te dice el ejercicio que es de cada cosa. Y simplemente es ir, digamos, no me sale la palabra, eh, escribiendo en vez del el valor que corresponde a cada concepto en el ejercicio. Este, pero la realidad es que son cuentas de sumas y restas, excepto, bueno, en Expo, que está el tema del coeficiente, que es una división, pero después, bueno, y sacar el 5% que tal vez incluso a veces sea confuso porque a veces no se sabe que el porcentaje se puede pasar a un número decimal, este, y se quieren multiplicar un porcentaje y no salen las cuentas, o sale algo raro. Así que bueno, igual el Expora lo abro y lo vemos juntos, obviamente por arriba no vamos a hacer sumas y restas acá, pero bueno, para que ubicarlos en cómo lo tienen que hacer. Pero bueno, estaría bueno que veamos dudas puntuales, y ahora yo lo repaso todo igual los dos ejercicios, pero sobre el ejercicio ahora lo abro y vemos, no me salió tal cosa, no entiendo si esto va, si esto no va, porque eso es más profundo de que por lo menos se entendió el tema, ¿no? Así que bueno, ahora voy a abrir la consigna del trabajo práctico de Expo, que es el que me dijeron que tuvieron inconvenientes, y lo vamos a ir viendo. Avísenme cuando lo están viendo. Ahí ya se ve. Buenísimo. Bueno, vamos a leer el primer ejercicio. Para una valoración de exportación tenemos lo siguiente, ¿sí? Nos dice que en la factura comercial hay 250.000 unidades de X producto por un total de $187.500, ¿sí? Y nos dice que el total FOB de la factura es S, ¿sí? Nosotros sabemos que en Expo se valora con base FOB. Entonces, en este caso no tenemos que hacer nada extra para llegar al FOB, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ya la base FOB, que es esta, 187.500. Nosotros tenemos que armar, como se pide siempre, todo, digamos, el caminito, la base imponible, la base de reintegro, que son las dos cosas que a nosotros en Expo es nuestra meta, digamos, como NIM al valor en aduana. Y después de tener esas bases, vemos el tema del coeficiente y vemos el tema de el reintegro. Entonces, teniendo la base FOB, ¿sí? Para llegar al FOB casillero o digamos, a ver, les voy a... Esperen que paro de compartir. Quiero mostrarles a ver la estructura, a ver si la pueden visualizar de cómo sería la cuenta. O si la pueden ir
escribiendo mientras se las digo para que ustedes también tengan un orden de cómo realizar el ejercicio. Este es el segundo. Acá. Bien. Bueno. A ver si ustedes lo que les aconsejo, porque si no yo voy a tener que ir pasando de pantalla, es que lo tengan abierto ustedes. Entonces, cuando yo lo voy leyendo, lo leen ustedes y lo vamos, lo tienen a mano, porque si no, no quiero estar hablando sobre el aire. Si no se los leo, pero así lo pueden ir anotando, o no sé si lo tienen en un cuaderno. Avísenme si lo tienen a mano, así. ¿Lo tienen como para verlo o chicos? Profe, ¿el cuadrito o el enunciado de los problemas que tendría de los ejercicios? No, el enunciado para ir viendo puntualmente el ejercicio y lo vamos como medio resolviendo, ordenándolo para que aunque sea pongan ustedes los valores, pero para no yo tenerlo en pantalla, sino que se los voy leyendo y sepan de dónde sacarlo. El enunciado, el Word, digamos que está subido en la plataforma. O donde lo tengan hecho ustedes, no sé, en un cuaderno, donde sea. Pero así empiezo a leer y les digo los conceptos y todas esas cosas, el orden, más que nada, cómo se tiene que hacer. Bueno, empiezo, chicos, pues si no. Estamos en la base FOB, ¿sí? La base FOB es simple, es la que nos dice acá, es el valor total de la cantidad de unidades, 187.500. Paso siguiente es ver tema ajustes, ¿sí? En este caso, tenemos que ver obviamente todos los datos que nos dice, que son comisiones de venta no incluidas en el valor FOB de la factura 3%, intereses por financiación incluidos en el valor FOB 9%, y después nos dicen los insumos. Como primero vienen el tema de las comisiones, si ustedes hacen un paralelo después y ven el orden de la cuenta, el cuadrito, de cómo está estructurada la cuenta, el cuadrito base, ¿no? El escrito que dice FOB, comisiones, insumos, todo, más menos, van a ver que lo primero que tienen que hacer luego de sacar la base FOB es ver si tiene comisiones o no para llegar al FOB casillero. Entonces, en este caso, en este ejercicio, nos dice comisiones de venta no incluidas en el FOB de la factura. Acuérdense que para que sea algo un ajuste o no, lo que nos tiene que aclarar es que si está o no en el valor FOB de la factura. Porque si no está, hay que agregarlo. Y si está, depende si es un ajuste o no, va a haber que sacarlo o dejarlo. También eso, tenemos que saber los conceptos del artículo 8, que estaba en la otra clase, de los ajustes, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, intereses por financiación. Entonces, tenemos FOB, ¿sí? Ahora tenemos que ver si hay comisiones. En este caso, nos dice que hay comisiones de venta no incluidas en el valor FOB de la factura. Como las comisiones tienen que estar, ¿sí? Es algo que se suma para llegar al FOB casillero, deberemos hacer simplemente el 3% del total para saber cuánto sería de comisión. Una vez que tenemos el FOB más las comisiones, se suman
y llegamos al FOB casillero. Una vez que tenemos el FOB casillero, ¿sí?, tendremos que ver si hay algún ajuste. En este caso, nos dice que va a haber intereses por financiación incluidos en el valor FOB. O sea, nosotros, los intereses por financiación es algo justamente financiero, no es algo que afecta al valor de la mercadería. No nos interesa si la mercadería va a ser paga a 100, a 120, a 360 días, porque eso es algo comercial. Nosotros, para valorar la mercadería, tenemos que imaginar como si fuera una venta o una compra al contado. Entonces, cuando sean que se nombren conceptos de financiación, ¿sí?, o un descuento por pago anticipado, lo que sea financiero, lo vamos a tener que dejar de lado, porque a fines de valoración no nos interesa. Entiendan que es algo extra, ¿sí? Nosotros queremos saber cuánto vale la mercadería, no me importa cómo el cliente la va a pagar, ¿sí? A la aduana tampoco, es algo entre el vendedor y el comprador. Entonces, si nos dice que este valor, ¿sí?, FOB, tiene el valor FOB, ¿sí?, no el valor FOB casillero, porque el valor FOB casillero ya le sumamos las comisiones de venta, así que no. El valor FOB dice que tiene incluidos intereses por financiación del 9%. Entonces, ¿cómo sacamos ese 9% del valor FOB? ¿Sí? Y es a lo que voy, que por ahí no, digamos, no llegaron a esa conclusión, que hay que usar el coeficiente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacar el 9% directamente, sino que tenemos que sacar la porción que está incluida. Es el mismo concepto que se usa cuando nos dice que los derechos de exportación están incluidos en el valor FOB. Los tenemos que sacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque después tenemos que sacar cuál es el porcentaje de derechos, ¿sí? Entonces, si tenemos un valor que ya tiene incluidos los derechos y sacamos después el 5% de derechos, estaríamos duplicando porque ya los tiene incluidos. Entonces, en este caso lo mismo. Tenemos que sacar ese 9% de la financiación del valor FOB. Entonces, repasando, empezamos con la base FOB de 187.500, ¿sí? Si ustedes están con un cuaderno o algo, sepan de estructurar la cuenta, a cómo la vamos haciendo, ¿sí? Cómo estoy diciendo los pasos para llegar. Base FOB, ¿sí? 187.500. No le voy a andar diciendo lo que da cada uno, porque si no, no estarían, digamos, haciendo el ejercicio. Entonces, no se podía orientar en la estructuración, en lo que significa cada concepto para que se entienda el ejercicio, porque si no, justamente es eso, yo le digo, saquen el 9% y no es así. Hay que sacar el coeficiente, ¿sí? Que el coeficiente es un concepto que vimos para derechos de exportación, pero que acá funciona igual porque tenemos que sacar algo que está dentro del valor que no va, digamos. Así que bueno, base FOB ya la tenemos, comisiones ya la tenemos, es el 3% del valor FOB. Ese no hay coeficiente porque simplemente hay que agregar algo, ¿sí? Es el 3%, ponen 3, o sea, 187.500 por 3%, literalmente en la calculadora, y les va a salir el número. Después, tenemos con eso sacamos el FOB casillero, ¿sí? FOB más intereses, perdón, más comisiones, FOB casillero, ¿sí? Eso es una parte de la cuenta. Ahora vamos con los ajustes. Los ajustes tenemos estos intereses por financiación. Entonces, ¿cómo sacamos cuánto es?
¿Hasta ahora se entiende? ¿Me pueden ir parando? Porque yo, ustedes me pueden interrumpir. Es más, quiero que me interrumpan porque si no, de nuevo siento que eh, entendieron todo y después me dice que al final no se entendió. O sea, este es el momento para que pregunten y me interrumpan. ¿Sí? Sin vergüenza, me interrumpen. Bueno, sacamos cuántos son estos intereses, que hay que restarlos, porque no van. Y bueno, recurrimos a el coeficiente. El coeficiente va a ser siempre 1 sobre 1 más el porcentaje. En este caso es el 9%. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 0,09. ¿Por qué? Porque el 9% se traslada a decimal, porque no se puede sumar 1 más 9%. No, matemáticamente no se puede. Entonces, cuando es decimal hay que pasarlo perdón, cuando es porcentaje hay que pasarlo a decimal. ¿Ustedes recuerdan la cuenta de cómo sacar un coeficiente para derechos de exportación? Sí, profe. Ok, ¿cómo me la podés repetir? ¿Cómo es? 1 sobre 1 más el porcentaje, en este caso 9%. Está bien, pero estoy diciendo que no se puede sumar un porcentaje, entonces, ¿qué tenés que hacer? Pasarlo a decimal, o sea, el 9% multiplicarlo por 100. ¿Así era? No, dividirlo por 100. Ah, ahí está. ¿Ves? Por eso, sí. No, porque, ¿ves lo que pasa? O sea, después Sí. te da no sé cuándo te da, 9,1 o 10%, no sé, pero no, ese es dividirlo y te tiene que dar 0,09. Entonces, en este caso te queda 1 sobre 1,09. Y le dije que como costumbre se usan los primeros 5 dígitos porque les va a dar un número grande, y se usan los primeros 5 dígitos para como redondear. Y ahí, bueno, ahí ya sacamos la parte de los intereses el coeficiente, perdón, de los intereses, que nos da un número. Ese número, con decimales, digamos que lo tenemos que multiplicar por el FOB, no el FOB casillero, el FOB original, que es el que tiene ese valor que no queremos. Entonces nos va a dar un número menor a, en este caso, 187.500. ¿Por qué? Porque si 187.500 ya tenía los intereses, ahora, si saco ese coeficiente, ese porcentaje, me tiene que dar un valor menor. Entonces, seguimos. Saco coeficiente, el coeficiente del 9% de los intereses. Me da un valor en decimales. Ese valor en decimales lo multiplico por el FOB original, 187.500. Y me va a dar un valor menor a 187.500. Entonces, después, para sacar cuánto es ahora sí en número el interés, hago lo que sería el FOB original, 187.500, menos el porcentaje sin el interés, que es ese valor menor a 187.500 que me da. Y ahí me va a dar el valor del interés, que más o menos les digo para que no se... ronda alrededor de los $15.000, más o menos. Para que lo chequeen cuando lo hagan. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto es el interés. Tenemos el FOB original, volvemos para atrás, 187.500. Tenemos la comisión y tenemos el FOB casillero.
Bueno, ahora tenemos los ajustes por interés, que es en menos. Y ahora también, a la cuenta, acuerden que teníamos que restar los insumos temporales. Los insumos temporales acá nos dice que... Dice, importados temporalmente bolsitas para cada hebilla, valor CIF unitario, 5 centavos de dólar. Bueno, hay que multiplicar la cantidad de unidades, 250.000, por 0,05, para que nos dé cuánto es el insumo importado, básicamente. El cual también tiene que ir restando. Entonces, repasando cómo tiene que ser la cuenta. Para sacar el valor imponible, que es el primer valor que nos interesa, sería FOB, la comisión, se suman FOB casillero, ¿sí? Nos da un número. A ese FOB casillero se le resta los ajustes por los intereses de financiación, que es un número, rondando los 15.000 dólares. Se restan. Después, otro concepto que se restan son los insumos temporales, ¿sí? Que da alrededor de 12.000 dólares, más o menos. Y ahí nos da el valor imponible, ¿sí? Que nos da alrededor de 160.000 dólares. ¿Qué pasa? Queremos llegar a la base imponible ahora, ¿sí? Y la base imponible siempre es el momento en que vemos el tema de los derechos de exportación. Acá, en este ejercicio, nos dice liquidación de derechos de exportación, 5% no incluidos en el FOB. Como no están incluidos en el FOB, si bien en la clase y todo le dije, bueno, por los derechos de exportación generalmente se hace el coeficiente, es verdad cuando están incluidos en el FOB, ¿sí? Como pasaba en este caso con los intereses. Pero acá nos dice que los derechos de exportación no están incluidos en el FOB. Así que, por ende, el valor va a ser igual, no va a haber coeficiente. Entonces, en este caso, el valor imponible y la base imponible van a ser iguales. ¿Sí? Si quieren, ya sacamos los derechos de expo. ¿Sí? ¿Cuántos son? Nos dice que era del 5%, así que se saca el 5% de la base imponible. Literalmente se puede hacer esto. La base imponible, el valor que nos da, por 5% en la calculadora, y nos da un valor numérico, que eso es lo que tenemos que pagar de derechos de exportación. Y esa es la primera parte de la cuenta, ¿sí? Donde tenemos que sacar siempre el valor imponible y la base imponible y los derechos. Ahora, parte de los reintegros, ¿sí? Que son la otra parte de la cuenta. Necesitamos sacar la base de reintegro. La base de reintegro es el FOB, no el FOB casillero, el FOB, que es 187.500. Después pasamos directamente a los ajustes por intereses, porque el resto no hay ningún otro concepto que se tenga que incluir en la base de reintegro. La comisión que a veces está en la estructura de la cuenta que les di en la clase, es cuando está incluido, ¿sí? Que se tiene que restar las comisiones. Por eso acá, como no estaban, en la parte de reintegro no se ponen. Entonces, solo tenemos FOB, los ajustes por intereses que siguen restando, es el mismo valor porque es un ajuste. Los insumos temporales que siguen restando y es el mismo valor. Y se agrega los insumos a consumo que también van restando. En este caso, los insumos a consumo nos dice que son 18.000 dólares. Nos da el valor así cerradito. Entonces, repasando, tenemos el FOB 187.500, menos los ajustes por intereses que ya los habíamos sacado, menos los insumos temporales que ya los habíamos sacado,
menos los insumos a consumo, que es 18.000 como lo dice el ejercicio, y nos da la base de reintegro que ronda los $140.000, ¿sí? Como para que después lo chequen. Siguiente paso es sacar el reintegro. ¿Qué hacíamos antes de sacar el reintegro? Veíamos qué base es menor, si la base de reintegro o la base imponible. ¿Por qué? Porque aduana nos va a pagar lo menos posible. Siempre eso lo tienen que tener claro. En este caso, ya les digo, bueno, igual ya les adelanté que es la base imponible era alrededor de $160.000, la base de reintegro es alrededor de 140, entonces la base de reintegro es la menor y tenemos que sacar el reintegro sobre esa. El ejercicio nos dice que la liquidación de reintegro es el 5%. Así que de nuevo, agarramos los $140.000 más menos por 5% y nos va a dar el valor cerrado de lo que nos van a dar de reintegro. ¿Sí? Y así se resuelve el primer ejercicio. ¿Alguna duda del primer ejercicio puntual o algo? No, ahora lo entendí mejor. ¿Seguro? Por lo Porque, menos este sí. bueno, Estaba Gastón, totalmente mareada. igual ahora vamos a repasar el otro, que van a ver que es bastante parecido. Yo bien, muy bien, la verdad que espectacular. Bueno, Mucho mejor. Sí. buenísimo. Vamos a empezar con el otro, se va a cortar, pero después me conecto y seguimos. Así ya los tenemos hechos los dos. ¿A Bien. qué hora? Cuando se corte, en 10 minutos, más o Dale. menos. Pero esperemos que se corte. Todavía faltan, creo que 8 minutos. Seguimos. Bueno, ejercicio número 2. Parecido, ¿sí? Para una valoración de exportación tenemos lo siguiente. Factura comercial, 100 unidades de X producto a 610 cada una, con un total de $61.000. Pero ¿qué pasa? Estos $61.000 no son FOB, ¿sí? ¿Qué es lo que decía que podía llegar a pasar? Hay operaciones que se cierran con otros términos comerciales, ¿sí? Por ahí me conviene más que yo comprar algo que ya tenga incluido el flete y el seguro, o el flete solo, porque nada, es más práctico para mí, aunque obviamente me sale un poco más caro. Pero bueno, eso en la realidad no, digamos, no son todos FOB y SIF solamente porque los efectos de valoración. Entonces, acá, sabiendo que nuestra base tiene que ser FOB, vamos a tener que hacer un trabajito previo, que es simplemente, nosotros sabemos que en este caso, en este ejercicio, la base es CFR. Nos dice que se vendió CFR, que es costo y flete. ¿Sí? Entonces, sabemos que la diferencia entre el FOB y el CFR es el flete nada más. Entonces, sabiendo eso, si tenemos cuánto es el flete, lo tendremos que restar y de esa forma vamos a saber cuánto es nuestra base FOB. Entonces, seguimos leyendo el ejercicio y nos dice que el flete internacional incluido en el valor de la factura es de $1.000. Por ende, si queremos pasar a FOB, tenemos que a 61.000, que es AFR, restarle los $1.000. ¿Sí? Le restamos los $1.000, que es el flete, y ya tenemos $60.000, que es nuestra base FOB. A partir de ahí, ahora sí podemos hacer la cuenta de nuevo que estamos acostumbrados a realizar. Entonces, bien, ahora tenemos nuestra base FOB de 60.000 y tenemos que
ver el tema de comisiones, ajustes y todo lo demás. Entonces, el flete ya está. Comisiones de venta no incluidas en el valor FOB de factura, 5%. Como no están incluidos, simplemente tenemos que hacer el 5% del FOB, que es 60.000 ahora, y bueno, tenemos cuánto es las comisiones, ¿sí? Así de simple. Tenemos entonces, FOB más comisiones es el FOB casillero, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vemos el tema de los ajustes. Y nos dice, ven que siempre son los mismos conceptos también para que no se confundan, intereses por financiación incluidos en el valor FOB 2%. ¿Sí? Sabiendo ya lo que hicimos en el ejercicio anterior, sabemos que ¿se escucha bien? Perdón, porque tengo problemas con el micrófono. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, yo continúo y cualquier cosa me dicen. Bueno. Les decía, sabiendo lo que hicimos en el ejercicio anterior y sabiendo que los intereses por financiación están incluidos en el FOB y hay que sacarlo, hay que hacer nuevamente el coeficiente. En este caso va a ser 1 sobre 1 más el 2%, que sería 0,02. Es decir, 1 sobre 1,02 la cuenta. Y nos va a dar un número, el cual va a haber que multiplicarlo por la base FOB, que son $60.000. Entonces, luego, para sacar la diferencia de cuánto es el interés, hacemos 60.000 menos ese número que nos dio, y nos da el interés, que es de alrededor de, para que sepan, $1.000, ¿sí? Más o menos. Entonces, ya teniendo FOB, la comisión, el FOB casillero, ajuste por intereses, restando obviamente, vamos a la parte de insumos, ¿sí? Insumos temporales nos dice que hay cajas de embalaje por un CIF unitario de $5. Entonces, nosotros tenemos que hay 100 unidades por $5, no son $500, ¿sí? No hay mucho, la cuenta no es muy difícil. Así que bueno, tenemos FOB casillero, o sea, FOB, comisión, FOB casillero, tenemos los ajustes por los intereses de financiación y tenemos los insumos temporales. Entonces, teniendo todo eso, llegamos al valor imponible, ¿sí? Recuerden que el FOB, la comisión se suman para llegar al FOB casillero y luego los ajustes por intereses y los insumos se restan, porque son ajustes justamente. Y tenemos el valor imponible, ¿sí? Ahora, tenemos que ver el tema de los derechos de exportación y lo de la base imponible. En este caso nos dice el ejercicio: liquidación de derechos de exportación, 5% incluidos en el FOB. Si están incluidos, los tenemos que sacar y tenemos que hacer en este caso sí el coeficiente. Si es del 5%, va a ser 1 sobre 1 más 0,05. Es decir, 1 sobre 1,05. Nos va a dar un valor, ¿sí? Un número. Recuerden tomar los 5 primeros dígitos decimales para hacerlo más corto. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor imponible, ¿sí?
Y eso nos va a dar un número que va a ser la base imponible, porque es la que no tiene derechos. Luego, a esa base imponible le tenemos que sacar los derechos y simplemente multiplicamos esa base imponible por el 5% y nos va a dar un número X, que va a ser lo que tenemos que pagar de derechos, ¿sí?